Voy a dibujar 100 caras con diferentes expresiones. Dicen que la práctica hace al maestro. ¿Mejoraré con este ejercicio o será contraproducente? Para esta vez no necesitaré la goma de borrar. Como es una práctica, si me equivoco no importa. Lo que importa es mejorar. Para realizar todas estas caras voy a utilizar 3 materiales diferentes: un lápiz, un marcador y un bolígrafo Bic. Las expresiones faciales son muy importantes a la hora de hacer un dibujo. Gracias a ellas podemos percibir el ánimo o el estado en el que se encuentra alguien. Como son 100 las caras que voy a dibujar, podré variar y hacerlas en diferentes estilos y posiciones. Según la expresión que tenga una cara, cambiará de posición e inclinación las diferentes partes de ella, como la boca, los ojos, las cejas o la mandíbula. Es muy importante para este ejercicio pensar en 3 dimensiones. Poder dibujar en cualquier perspectiva, ángulo y posición no es nada fácil. Esta práctica ayuda mucho a mejorar esta faceta. La grasa de la cara suele acumularse en las mejillas y papada. Contra más delgada sea la persona, más le marcaré los huesos de la cara. Si hiciera una cara de alguien muy musculoso, ensancharía el cráneo y la mandíbula para darle mejor aspecto. Exagerar las expresiones de la cara también ayuda a conseguir un mejor resultado. Algunas de las caras que salen son personajes conocidos hechas a mi estilo. Los demás ni lo pensé, me salieron al momento, algunos bien y otros no tan bien. Es lo que pasa cuando dibujas sin borrar y cuando practicas. No creo que mi técnica haya mejorado todavía, pero lo que sí que empiezo a notar es que mi mano va más suelta y cada vez va más en piloto automático. Es como si poco a poco se fuera ajustando la conexión entre mano y cerebro. Dibujar sin hacer un boceto previo hace que elija mucho mejor los trazos y las líneas que haré, para intentar conseguir de primeras la forma que busco y no ensuciar, o ensuciar lo mínimo posible. Si alguna vez te sientes o te has sentido frustrado porque no paras de practicar y no mejoras, no te preocupes porque no es tan malo lo que te pasa. Es el primer paso para tu mejora. Ahora es el momento de coger tus dibujos y analizarlos. Si eres consciente y puedes ver tus fallos y cosas a mejorar, empieza a practicar en eso. Para el próximo vídeo que haga con el mismo formato será dibujando manos, ya que es una de las cosas más difíciles y en lo que más fallo. Si eres capaz de ver tus errores, ya has mejorado. Solo falta pasar a la práctica, repetir una y otra vez hasta mecanizar y memorizar, para poder algún día dibujar cualquier cosa sin necesidad de bocetear, o bocetear lo mínimo. Aquí ya llevo más de 30 rostros dibujados, amigos. Es el segundo día dibujando caras. Para dibujarlas todas he tardado 3 días, dibujando durante mi tiempo libre. Para calcular el tiempo aproximado que me ha llevado dibujar las 100 caras, he multiplicado 100 por 3 minutos aproximados por cada una de las caras. El resultado lo he dividido entre 60 y en total he utilizado 5 horas, pongamos 5 y media, en dibujarlas todas. Obviamente haciendo paradas y descansos, pero eso no cuenta como tiempo de dibujo. Para las siguientes 30 caras voy a utilizar un marcador negro. Usaré uno con punta de pincel y también otro con punta de bala. En teoría ahora debería de ser mucho más difícil no equivocarse, ya que la tinta negra no se puede corregir ni disimular. Una vez hecho el trazo no hay vuelta atrás.
Como ya he calentado con los rostros anteriormente, ahora me siento mucho más suelto y fluido que antes. Y eso que esta parte con marcador era la que más me asustaba. A ver qué tal se me da con el bolígrafo Bic. Tengo que reconocer que a estas alturas abandonaría el ejercicio. Ya no se me ocurre ninguna expresión que no haya repetido varias veces. A esto hay que añadirle el cansancio y el calor insoportable que hace. Pero hay que terminar lo que hemos comenzado. También quiero saber si mejoraré un poco mi técnica de rostros y expresión facial en el dibujo. Gracias a tener este canal y el grabar el proceso de las cosas que hago, me veo en la obligación de terminar todo lo que empiezo. Algo que antes no acostumbraba a hacer. Muchas cosas de las que hacía las dejaba a medias. Cosas que, como muchos sabemos, que hasta que no se terminan no sabemos el resultado. Normalmente es al final del proceso cuando añadimos los detalles que dan vida a las creaciones. Así que anímate y termina lo que empiezas. Me ha pasado un montón de veces el comenzar, por ejemplo, con un dibujo y a la mitad del proceso mirarlo y pensar, no me gusta, romperlo o dejarlo apartado. Últimamente me he forzado a terminarlo e intentar corregir o disimular el error, superando incluso mi expectativa inicial. Esto no pasa siempre, pero ayuda mucho a aprender y a improvisar. Y eso es algo muy importante en el arte, adaptación e improvisación. Tenemos que tener en cuenta que cada individuo cuenta con un estilo único. Nadie es mejor ni peor, eso dependerá del observador. Los estilos y los gustos son algo muy personal. Si por ejemplo hablásemos de hiperrealismo es otra cosa. Ahí sí te ves limitado a recrear la realidad absoluta de lo que ves. Si por ejemplo dibujásemos una cara con una expresión muy exagerada estilo anime o cartoon, se vería demasiado raro en hiperrealista. Me estoy enrollando demasiado para decir que no te compares con otros artistas o dibujantes que hacen obras que parecen imposibles. Céntrate en ti, en lo que te gusta y disfrutas. El cariño y pasión que le pongas es mucho más determinante para crecer y que le guste a los demás lo que haces. Hay miles de ejemplos de artistas que no son súper talentosos y que viven de lo que hacen. Incluso tienen mucho mayor reconocimiento que otros más técnicos y perfeccionistas. Lo importante es transmitir alguna emoción, independientemente del estilo que tengas, ya sea para el dibujo, como para el anime, manga, escultura, etc. Con el Bolivic también me encanta dibujar, prefiero el de color negro, pero así se ven 3 tonos diferentes en las caras. Y para ir terminando con este ejercicio me quedan 10 caras. 3 las voy a hacer con lápiz, 3 con marcador y 3 con Bolivic. La número 100 la voy a hacer utilizando los 3 materiales. Y voy a hacer a uno de mis personajes favoritos, Lobezno. Utilizo el lápiz para hacer un pequeño boceto. Con el marcador delinearé y haré alguna sombra más pronunciada y con el Bolivic sombrearé el resto.
Y así es como me han quedado las 100 caras o los 100 rostros. Para mejorar realmente algunos aspectos en los que fallaba y coger mayor soltura en la mano y precisión, creo que sí he notado cierta mejora. Así que doy por bueno el resultado del ejercicio. Espero que te haya gustado y entretenido el vídeo, y si te aporta y te enseña algo, mucho mejor. Si te gustaría que hiciese un vídeo dibujando, por ejemplo, un pie, ponlo en los comentarios, pero que sean partes que se puedan mostrar en YouTube, no me seas Mutenroshi. Nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Recuerda suscribirte al canal si todavía no lo estás, y activa la campanita para no perderte las novedades al momento, y dale al puño con el dedito apuntando hacia arriba. Un saludo y hasta pronto.